Sí, buenos días. Buenos días a todos y todas. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Sí, como la idea del día de hoy es como que conozcan los documentos que monté en la plataforma. Pues, y adicionalmente que ustedes, pues la idea es que ustedes expongan lo que hablamos el viernes. Entonces, en ese orden de ideas, pues monté dos documentos. Ya los voy a mostrar. Eso como para esperar un momentito que la gente vaya llegando. Entonces, hay que programación, historia. Hay uno que es evolución histórica de los computadores. Ya lo voy a compartir, ya está compartido, pero lo voy a compartir pantalla. Listo, entonces en ese orden de ideas tenemos un documento que se llama Evolución Histórica de los Computadores, donde podemos ver que este documento, pues, digámoslo así, tiene unas buenas referencias, lo clasifica por etapas y en ella podemos ver las generaciones que más o menos van desde el año 40 hasta el año, pues más o menos 1980. Pues para tener como un cálculo un poco más como dijéramos, como de más mnemotecnia. Podríamos decir que la primera es del 40 al 50, la segunda del 50 al 60, tercera del 60 al 70, cuarta del 70 al 80 y la quinta viene del 80 hacia acá, donde ya hoy en día tenemos pues otra evolución. Debemos tener en cuenta que antes de los 40 ya existía computación, así fuera mecánica, había cómputo mecánico, máquinas diferenciales, y tenemos que antes del transistor existía la válvula de vacío o también tubo, ¿cierto? Luego vienen algunos computadores y vemos cómo las universidades entran a jugar parte importante en este proceso de la historia de los computadores, donde uno de los aspectos importantes a tener en cuenta es la velocidad de acceso, la capacidad de memoria, digámoslo así, el tamaño. Entonces hay tres aspectos y otro podría ser la potencia, ¿ya? Para tener en cuenta como eso, como parámetros digámoslo así, de comparación, y como ya se va reduciendo el tamaño, se va aumentando la velocidad, se va aumentando la velocidad de acceso, ¿cierto? Y se va disminuyendo la potencia, ¿sí? Entonces aquí hay una historia más o menos que cumple la ley de Moore, y vemos viendo como el documento completo, donde está incluso el procesador 4004, del cual les había hablado la clase pasada, el cual era un procesador de 4 bits con 2300 transistores. Después aparece el 8008 con 3500, pero ya es de 16 kilobytes. El primero, pues, era de 8K nomás, ¿sí? Y vemos las velocidades de funcionamiento. Vemos el primer layout de un 8008, que era algo así, algo muy complejo para esa miniaturización o ese tamaño. El Altair, bueno, aquí vienen un montón de hitos históricos que ya los voy a dejar para que ustedes los lean o que ya de pronto los hayan consultado. También hay otro documento, Historia de los lenguajes de programación, donde hay alguna parte de los lenguajes y vemos como el Fortran es el primer lenguaje importante de programación en ingeniería. Luego sigue, pues también está por esos años el COBOL, tenemos el BASIC, el C, Pascal, C++, Perl, Python, Ruby,
PHP, Java, JavaScript, Ruby on Rails, y hoy en día pues hay otros lenguajes, pero vemos que los importantes están marcados acá. Listo, ya como que le dimos tiempo a la gente de llegar, entonces ya bueno, para empezar a escucharlos a ustedes, voy a darles paso a que puedan compartir y voy a llamar a lista en este momento. Un minutico, llamo a lista por acá y llamo a lista de asistencia. Deben activar cámara, a ver, ya me voy a activar cámara a mí. Sí. Bueno, entonces ya voy a llamar a lista y con eso empezamos. Listo, trae aquí. Un minutico. Hojita. Listo, ahí estamos a 250210. Listo. Llamémoslo a lista en este momento. Entonces está Héctor Andrés Aguilar. Héctor. Buenos días, profe. Buenos días. Héctor. Listo, Héctor. Jairo Andrés Castrillón. No. Andrés Felipe Guerra. Tampoco. Buenos días, profe. ¿Quién habla ahí? Andrés Felipe Guerra. Andrés Felipe Guerra, listo. Jerónimo Mazo. No. Esteban Osorio. Tampoco. Tomás Peña. Tomás tampoco. Digamos con Julián Andrés Ponte. Tampoco. Heidi Sujay. Presente. Camilo Andrés Rivera. No. William Alberto Romero. Presente, profe. Edwin Santiago Ruiz. Presente, profe. Andrés Elías Vázquez. No. Presente, profe. Andrés Elías, bueno. Y Sebastián David. Presente, profe. Listo, entonces vamos a empezar con la exposición hoy. Voy a empezar en orden alfabético. Otro día empezaré en otra forma. Listo, ya les voy a decir quién empieza entonces. Empieza Héctor Andrés Aguilar. Entonces yo voy a quitar cámara, usted comparte, activa cámara y nos da pues su presentación. Listo. Listo, profe, dame un momento.
Sí, Héctor, contanos. Ah, recordemos que deben activar cámara. Sí. Sin cámara sobre 3 y con cámara sobre 5. Listo, eso lo habíamos dicho la clase pasada. Dame un momento, profe. Yo configuro esto, ya que mi computador es un poquito lento. ¿Listo, profe? Ahí me ve. Profe, ¿me logra ver? Sí, ya te estoy viendo. ¿Listo? Buenos días, compañeros. Mi nombre es Héctor Andrés Aguirre Valencia y hoy les voy a mencionar un poquito el apartado de la historia de la computación. Aunque precisamente no me fui por la parte histórica completamente, sí, más bien como por un concepto tirando como uno de los programas de... uno de los primeros lenguajes de programación de alto nivel. Y le pregunto, profe, no sé si se pueda que me haya apartado un poquito esto de la historia en sí, sino más bien un concepto que pertenece a esta. Ya, no, hágale como ya lo trajo. Pues ya, hágale que, pues, como lo trae preparado, listo. Pues. Listo, empecemos con el resumen. John Backus, de 1924 a 2007, fue un matemático y programador estadounidense reconocido como el creador de Fortran, el primer lenguaje de programación de alto nivel en 1953. Mientras trabajaba en el IBM, propuso el diseño de un lenguaje que simplificara el uso de la computación como la IBM 104. Pese al escepticismo, incluso de figuras como John von Neumann o Backus desarrolló Fortran con un enfoque en la eficiencia del compilador, logrando un gran impacto en el mundo de la programación. Más adelante, Backus contribuyó al desarrollo del lenguaje APGOL y conjunto con Peter Noun, la notación forma Backus Now, para escribir la sintaxis del lenguaje de programación, la cual sigue vigente. No sé si se llega a alcanzar a ver la línea de tiempo. Desconozco cómo hacer zoom por esta plataforma, pero se las intentaré leer. En 1924 nació John en una familia acomodada en Filadelfia. En 1943 obtiene su licencia en matemáticas de la Universidad de Columbia, porque este caballero anteriormente se había presentado a otras universidades, pero fue sacado por bajo nivel académico, luego presentó servicio militar, pero le recomendaron que se dedicara a otras cosas, como también se metió a medicina, pero lastimosamente eso es algo que no le llamó la atención y terminó estudiando matemáticas, obteniendo, como tal lo menciona aquí, una licenciatura. Luego de terminar su maestría en matemáticas, logra entrar al IBM como programador, aunque nunca había tenido una experiencia con las computadoras. En 1953 propone el diseño de un lenguaje de simplificación en la programación y comienza el desarrollo del Fortran, como antes lo había mencionado. Luego el IBM lanza Fortran de forma oficial, como un lenguaje de programación de alto nivel, que sirve para las tareas matemáticas y físicas. No, físicas no, y científicas. Luego en 1959 se presentó que hizo la colaboración con Naur, la notación formal que se usa vigente en estos días en el lenguaje de la programación. De momento, profe, que no alcanzo a ver esto. En 1977, en esos momentos,
Se juntaron otros profesionales de la programación para crear otro programa, otro lenguaje de programación de alto nivel que pueda superar al de John Bacchus Fortran, que se llamaba Eagle. Y en 1991 ya se retiró del IBM y de la informática completamente para dedicarse a otras cosas. Y en 2007 fallece lastimosamente, pero teniendo un legado que dejó un legado muy grande en la programación. Y listo, profe, eso sería todo. Luego seguirían las conclusiones y la biografía. No sé si también quiere que le mostrara eso. Yo que le dije en el viernes. Qué pena contigo, profe, no me acuerdo. No se acuerda. ¿Y si tomó foto o nota? Sí, yo tomé nota. ¿Y qué le dije yo? ¿Cuántas diapositivas? Mínimo 3, pero la idea era más de 3. Y le dije cuántas, no. Le dije qué. ¿La referencia si había conclusión o no? ¿Cómo? Había referencias y conclusiones. Sí. Sí, o sea, usted ya no, o sea, la idea es que expongan completo. Ahí tiene un error pues, supremamente grave todo en la presentación. Sí, profe, Sí. qué pena Pues contigo. realmente cuando uno va a exponer, lo más importante en esto era la línea de tiempo. Pues yo no alcanzo a ver nada ahí. Y usted tampoco Sí, casi. profe, es que Entonces, no sé. realmente si uno tiene una línea de tiempo, pues si me toca partirla en 3, 4, 5 diapositivas, pues yo lo haría por año, ¿cierto? O sea, no, pues no haría una cosa pues que no ni la veo yo. O sea, ustedes tienen que pensar, si yo no la veo, pues si los demás no la ven, pues no, o sea, como no es de este curso, es para todas las materias. Usted tiene que hacer una presentación que sea agradable para la gente y la pueda pues ver, ¿cierto? O sea, ahí tiene un error como bastante mal. Y adicionalmente, pues tenía que mencionar conclusiones y referencias y ya, o sea, toda presentación debe tener pues su introducción, el tema principal y las conclusiones y referencias. Listo. Listo, señor. Qué pena contigo, profe. Entonces, para que proceda eso, conclusiones y referencias. No, el resumen fue bastante sencillo, solo tomando en cuenta lo primordial de la vida de John y su transcurso hasta crear el lenguaje de alto nivel. Ya la línea del tiempo fue aún más puntual, ya que se narra cada año lo que hizo hasta convertirse en la persona que ya fue. Y la bibliografía, como eso fue, lo saqué por Google Académico, ya principalmente tengo la bibliografía ya en Word. Esa es de la imagen que saqué. La verdad era importante que tuviera las referencias de todo, ¿cierto? Eso no, pues ya, si es solo la imagen de John Bacchus, no queda como muy decente, pues, porque entonces usted, el contenido es como, pues, realmente Bastante ahí queda como ambiguo, ¿cierto? La referencia es de dónde lo sacó, no importa dónde haya sido, ¿no? Pues, si hubiera sido Wikipedia, está bien. Listo. Bueno, Héctor, muchas gracias. Qué pena contigo, profe, y los errores. Intentaré hacerlo mejor la próxima vez. Bueno, listo, Héctor, muchas gracias. Entonces sigamos aquí con el siguiente en lista de asistencia. Vamos a ver quién está en lista. Tenemos en este caso a minutico. La lista de asistencia tengo a André Felipe Guerra. Sí, Buenos André. días. ¿Qué más? Profe, yo el viernes pasado no asistí a clase y no tenía idea del trabajo. Ah, listo. Bueno, pues eh, sigamos con André Felipe Guerra. O sea que aquí están 2, 4, 6, 7.
Heidi Sujay. Sí, profe, ya comparto la presentación. ¿Ahí se alcanza a ver bien? Ahí sí. Listo, profe. Buenos días para todos mis compañeros y para el profesor presente. Mi nombre es Heidi Reyes y el día de hoy les voy a hablar sobre la historia de la computación. Inicialmente haré pues un debido resumen que dice que estos aparatos se inventaron a partir del siglo XX, revolucionaron para siempre lo que fue la tecnología, ya que le dieron un cambio a la sociedad, a la industria, en las comunicaciones y en muchas otras áreas de la vida. La historia comienza a partir de un primer instrumento que fue el abaco y de ahí se extiende a muchas más evoluciones, creaciones de otras personas. Realmente la creación del computador, de todos estos elementos tecnológicos, no se le puede atribuir solamente a una sola persona, sino a muchas más que hicieron todo lo posible para lograr crear lo que hoy conocemos como un computador. Esa es la línea del tiempo. Iniciamos en el año 500 a.C., donde el abaco fue el primer dispositivo pues, que ayudó de manera matemática a resolver problemas. Después continuamos también con la regla de cálculo, que igualmente cumplía con la misma función, que era sí, ayudar con problemas matemáticos más complejos. Continuamos en 1642 con la Pascualina. Fue la primera calculadora que funcionaba desde ruedas de engraje y fue inventada pues en 1442 por el filósofo y matemático francés Blaise Pascal. Después, en 1834, se inventó la primera computadora digital programada por una serie de tarjetas perforadas que contenían datos en las instrucciones. Como podemos ver, anterior a esta computadora, se inició fue con como instrumentos que ayudaran a resolver problemas matemáticos. Y ya en 1884 podemos ver la creación de una primera computadora digital. En 1930 se creó una computadora analógica, que era un dispositivo hidráulico. Era un dispositivo hidráulico que era un dispositivo electrónico hidráulico diseñado para manipular entrada de datos, términos de niveles de tensión, presiones hidráulicas, y ya no era solamente con datos numéricos, sino pues trataban de agregar otras cosas. Continuamos en el año 1945 con la ENIAC, que fue un computador integrado numérico electrónico y fue de las primeras computadoras creadas con propósito general. O sea, ya no era solamente que para resolver problemas matemáticos, sino para calcular otras cosas. Esta era utilizada en el ejército pues de Estados Unidos. En los años 1951 al 1958 se creó otra computadora llamada la UNIVAC, que fue una computadora comercial fabricada en Estados Unidos durante años previos a la aparición de sus sucesores.
Aquí en este año ya habían creado pues varias computadoras, entonces empezaron como a competir entre ellas, se podría decir así, para saber cuáles eran como los mejores proyectos. En este caso, el computador, la UNIVAC, fue superior a la ENIAC, o sea, la reemplazó y la pusieron como en el lugar número 1 pues de la mejor computadora en ese momento. Ya en 1959 al año 1964 llegaron las computadoras de segunda generación, que eran más rápidas y más pequeñas, tenían más lenguajes, eran como un poquito más prácticas y pues ahí el problema era que aún así, aunque pues trataron de reducir su tamaño, seguían teniendo pues un gran costo. Entonces pues eso era lo difícil de obtener una de estas. En 1964 a 1971 llegaron las computadoras de tercera generación, que estas nacieron con el desarrollo de circuitos integrados, en los cuales colocaban varios componentes electrónicos en una integración pequeña. O sea, las computadoras trataban siempre como de hacerlas más reducidas para que fueran más prácticas de cargarlas. Continuamos con los años 1971 al 1980. Aquí ya se empezaron a crear los microprocesadores, los chips de memoria, que ayudaron a mejorar mucho más la tecnología. Eso fue lo que marcó el inicio de la cuarta generación de las computadoras. Ahí ya se empezaron a reemplazar las memorias con núcleos magnéticos por las que tenían chips y componentes de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. Así fue llamado esta nueva generación. En 1980 al 1990 fueron donde se realizaron los dos grandes avances tecnológicos, ya que aquí se decía que ya iba a iniciar otra generación de la primera supercomputadora con la capacidad de proceso paralelo diseñada por Seymour Cray. El proceso paralelo es aquel que se lleva a cabo en computadoras que tienen capacidad de trabajar simultáneamente con varios microprocesadores. Y ya por último tenemos la sexta generación, que inició en 1990 y es también la generación que estamos viendo hoy en día, que ya podemos ver en el mercado computadoras más prácticas, más pequeñas, su tamaño más reducido, porque ya sus componentes no son tan grandes, con los microprocesadores y toda la tecnología que se vive hoy en día. Ya tenemos la capacidad de que cualquier persona pueda adquirir un computador, tanto para su estudio, su trabajo, y son más prácticos. Y ya estas serían las referencias de donde saqué la historia y sería todo. Listo, Heidi. Bueno, devolvete un poquito a las líneas de tiempo. Listo. Bueno. Eso lo hiciste de desarrollo propio, ¿cierto? Señor profe. Hiciste pues estas líneas de tiempo, las hiciste pues en PowerPoint, así como hablamos. Sí, señor. Ah, listo. Entonces tenemos desde el 500, 1600 y me muestra la otra diapositiva. 1945, 51, 58. Ah, listo. Y la siguiente. Ok. Listo, Heidi, muchas gracias. Muy bien. Muy bien tu presentación. Muchas gracias. Entonces vamos a seguir sigamos con William Alberto Romero. Buenos días, profe, ya le comparto pantalla.
¿Cómo se hace esto? Allá. Prueba esa sí, a ver. Profe. O alguno que me confirme si ya ve la diapositiva. Listo, sí. Bueno, buenos días, profe. Lo que hice yo, bueno, los objetivos, aprender sobre los hitos importantes de la historia de la computación, analizar, bueno, no le dije mi nombre, William Romero Ramos, presentado usted, de automatización electrónica, Instituto Tecnológico Medellín. Creo que me vuelve a hacer caso. Los objetivos, aprender sobre los hitos importantes en la historia de la computación, analizar los hechos que fueron clave para el desarrollo de la computación actual y destacar hechos acordes, me vale una palabrita ahí, fundamentales que jugaron un papel importante en este proceso. Bueno, como la compañera anterior también anotó, yo puse el abaco. Bueno, hace 5.000 años sirve para efectuar operaciones aritméticas sencillas, suma, resta, multiplicación y división. También encontré en 1800 un comerciante de textiles demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros. Aquí llegó el primer como hecho importante. Charles Bow, el primer concepto de calculadora, aunque en su momento no lo pudo hacer realidad porque no contaba con los conocimientos adecuados, solo quedó en la teoría. En 1843, Ada Lovelace creó el primer algoritmo informático, que era como un lenguaje inicial. Después seguimos en 1930 con la Z1, que logró materializar una máquina capaz de realizar cálculos de manera automática, por Konrad Zuse. Pasamos a 1936, donde Alan Turing tuvo la primera teoría moderna sobre el software. Alan Turing fue el primero en desarrollar la teoría de los números computables, que considera la primera teoría de software. En 1936 está el primer computador capaz de realizar programas almacenados. Era a base de tubos de vacío. Seguimos con el lenguaje ensamblador que desarrolló la matemática Kathleen Booth en 1950. En 1950 también llega el lenguaje de máquina, es decir, los procesos matemáticos, los procesos de que pasaban mecánicos a eléctricos en el 50. En el 60 llegan los transistores, que se llama la revolución del transistor. En el 70, bueno, aquí tuve como una idea, me dijeron que el desarrollo de los chips se dio en el 65, pero en otro video me dijeron que en el 70, entonces lo dejé en el 70. Llegaron los chips y los microprocesadores. Consumían menos energía y reducían el tamaño de los computadores. En el 80
llegó el sistema operativo de interfaz gráfica y aparición del Internet. Es decir, que ya era más fácil que tuvieran un Internet por hogar. Eh, mm, aquí tuve un error. Se supone que es en el 2010 que ya llega los notebooks, smartphones y tablets, que se supone que es la sexta generación. Aquí se supone que en el 2018 es el auge de las IA. Es decir, ya había IA, pero muy sencilla. Y aquí continuará. Se supone que estamos en evolución. ¿Listo, profe? ¿De dónde sacaste la ¿De información? dónde saca la información? Claro que sí, ya le digo. Profe, la saqué de estos 3 videos que están aquí en YouTube. Listo. Bueno, está bien. Bueno, William, muchas gracias. Listo. Ok. Tuve Sigamos. un diseño parecido a la compañera anterior. Creo que vimos el mismo video. Sí, está bien. Es que al menos pues están como, sí, una línea y lo hicieron en varias presentaciones. Que esa es la idea. Si no les cae en una, pues hacerla en varios. Listo, profe. Ok. Sigue Santiago Ruiz. Listo, ya la comparto la presentación. Listo, ahí están viendo mi pantalla. Profe, ¿me confirma si está viendo la Sí, pantalla? claro que sí. Y la cámara también. La cámara, pero no se ve como una imagen de una montaña ahí, no sé. Bueno, no sé tú, pues no te ves vos, sino como algo raro ahí. Ah, profe, espérame, yo la habilito mejor desde el celular que no. Yo creo que la cámara, no he podido con los controladores de la cámara. Profe, listo, ya se ve mi cámara. Nada. No, no, no. Ahora sí. Sí. Ah, listo. Acá. Y empiezo. Listo, ahora sí, profe. Sí, ahora sí. Listo, profe, esta es mi presentación. Buenos días, mi nombre es Edwin Santiago. Yo estoy cursando el curso de automatización Se electrónica. escucha muy pasito. Listo, ahora sí. Profe, ahora sí me escucha bien. Sí, un poquito más. Listo. Bueno, entonces empecemos con la línea del tiempo. Yo empecé desde lo primero, lo más esencial, lo más básico que fue el ábaco, que para mí este es como las raíces que nos llevaron a pensar hacia algo más complejo. De ahí, en el 1830 después de Cristo, porque el abaco se dice que empezó antes de Cristo, o sea, muchísimos años atrás. Empezó con la máquina de Babbage, que es conocido como el padre de la computación. Diseñó una máquina analítico, un dispositivo mecánico que podría realizar cálculos y almacenar resultados. Aunque no se llegó a construir en su tiempo, su diseño anticipó muchas de las características de las computadoras modernas, como la capacidad de programarse y el uso de la memoria. Listo. Después siguió la máquina de Alan Turing, que desarrolló el concepto de la máquina de Turing, una máquina teórica que podía simular cualquier algoritmo. Su trabajo es considerado uno de los pilares fundamentales
de la teoría de la computación moderna. Y aquí la tenemos, que es como una máquina de escribir básicamente. Después llegó la Segunda Guerra Mundial, que esto permitió mucho el desarrollo de las computadoras, ya que era una competencia muy agresiva entre varios países y el que desarrollara mejor computación podía descifrar códigos del enemigo. Y a pesar de que la Segunda Guerra Mundial fue un evento devastador, fue algo positivo para impulsar el mundo de la computación. Acá, de 1947 a 1960, fue donde apareció el transistor. Estos transistores lo que favoreció a que las computadoras fueran más rápidas y más pequeñas. Después surgió el lenguaje de la programación en 1960, en esa década. Después, en el 67, Intel lanza el microprocesador 4004. El primer microprocesador. Las computadoras comenzaron a encogerse en tamaño y a bajar su costo, lo que permitió la creación de las primeras computadoras personales. Y ya después, en el 90, salió el boom del Internet. Con la creación del Internet, las computadoras personales se conectaron a una red global que transformó la comunicación, los negocios y el entretenimiento. Ya en el 2010, la computación comenzó a dar pasos significativos en el campo de la inteligencia artificial, con avances en aprendizaje automático y redes neuronales que están transformando áreas como la medicina y la automoción, coches autónomos y las finanzas. Y ya por último, en el 2020, aunque todavía está en fase experimental, la computación cuántica promete revolucionarse en el procesamiento de información, resolviendo problemas complejos que son imposibles de manejar con computadoras tradicionales. Y listo, por acá tengo las conclusiones. En resumen, el mundo de la computación tomó muchos años y cada uno de ellos hubo uno o varios genios que siempre quisieron mejorar, sin pensar que que serían parte de este gran mundo de la computación. Otra conclusión, es difícil elegir una línea de tiempo resumida, ya que muchas personas hacen parte de este gran mundo. Y en conclusión, es difícil pensar que la tecnología de la computación haya nacido de algo tan básico como un simple ábaco. Y listo, ya por acá tengo las referencias. Te puedes devolver, por favor, a la línea de tiempo. Listo, por Ahí. acá. Ahí puedes ampliar la pantalla completa de esa. Listo. Sí. Vuélveme a explicar el primer cuadro. Desde acá. No, en la que yo le dije que estuviera. Acá, en el internet. Sí. Profe, que la década de los 90 fue donde nació el internet, donde permitió la expansión de la expansión que permitió el acceso a internet de las computadoras personales. Ese es donde se conectaron a una red global que transformó la comunicación, los negocios y el entretenimiento. Pues acá, cuando nació el internet, fue donde se pudo popularizar todo más fácil, se pudo Pero conocer ahí, más tecnologías. ahí hay una fallita en lo que está explicando, ¿cierto? Y es que el Internet no se inventa en el 91 o en el 90. ¿Sí? Sí, Lo profe. que se inventa, pues el Internet ya existía. Sí. Más o menos, busca en Google. ¿Cuándo se creó el Internet? Hágalo usted mismo para que no quede como Listo. yo, pues, el que abre sin usted. Listo, profe. Dale, ¿cuándo se creó el Internet?
Ah, en el 83. Tampoco, pero Sí, más vamos o a ver. menos, Ah, en el véalo ahí, 69. véalo ahí la fecha. Sí, 7 de abril del 69. Sí, es decir, más o menos yo le ponía el 70, ¿cierto? Hay un artículo seminal de la historia de esto de redes que es de 1973 más o menos, pero él se inventa alrededor del año 70, ¿sí? Con ARPANET. Sí, profe. Entonces volvamos ahí a tu presentación. Eso, maximicemos de nuevo. Si te das cuenta ahí, lo que se crea en el 90 es el www. Listo. Ah, donde todos pudimos conectarnos prácticamente. ¿Qué Todos quiere, tuvieron qué quiere acceso. decir? ¿Qué es la www? ¿Cómo le llamamos? En resumen, ¿cómo se le llama? Es la... mm, Ahí lo tiene. www. la World Web. World Wide Web. O World Es- Wide Web. Y en resumen le llamamos web. O yo creo que es un nombre pues muy expandido, ¿no? Sí, Web, uno pues escucha la web, sí, la vamos a entender. buscar en la web, trabajar en la web. Realmente todo se le debe, la web, a Tim Berners-Lee, ¿sí? Y incluso todos estos inventos han sido de grandes científicos, ¿cierto? Eso viene del Sí, CERN, del acelerador de partículas que queda entre Suiza y Francia. O sea que todo lo que tenemos hoy se le debemos mucho a los investigadores, a Linux y a poder expandir todos los servidores, porque en ese momento estaba la Apache, ¿cierto? Linux y permitió mucho el despliegue de todos los servidores, ¿listo? listo. Pero lo que debe quedar claro es que el Internet es una creación más antigua. Listo, profe. La web, como decís ahí, sí es verdad, permitió expandir el acceso, porque ya la gente lo usaba más, pues como ya la empezó a usar más gente, ya. En el principio era militar, luego fue científico, pues militar y científico, porque siempre era desarrollado por universidades, luego científico, los científicos hicieron la web y se expandió el Internet. Listo. Listo. Bueno, eso es para todos, para que les quede claro la diferencia, ¿no? Listo, Edwin Santiago. Sí, señor. Y mostrame las referencias, porfa. Bueno, listo, está bien. Ok, Listo, profe. dale, muchas gracias. Hasta luego. Sigamos con Andrés Elías. Momento. Andrés Elías Vázquez. Andrés Elías. ¿Se me escucha? Sí, sí ¿Se me te escucha? ¿Se escucho. me escucha? Ah, Sí, Andrés, claro que sí. y comparto la pantalla, un momento. ¿Me pueden decir si se... Sí, se recuerda activar la cámara, listo. que creo que ya. Sí, creo que ya. Bueno, esta es la historia de la computación. En este espacio les mostraré los principales avances en su historia. ¿Quieres poner la cámara al derecho, por favor? Listo. Pues no sé cómo me veo antes. Estás al revés. Es como la cabeza ¿Sí? hacia abajo.
A ver, espérate. ¿Cuánto se bugueó esto? Arcilla. ¿Ese se ve? Mejor. O igual. Ya no te vemos pues como la cámara, ¿no? ¿Esto qué pasa entonces? A ver si. Sale en blanco. Es que no me deja. No sé por qué no. O póngala como estaba entonces. Ya dice, Es que sale que la tengo activada, pero entré y me sale, pues me veo en blanco. Sale, les muestra en blanco, ¿cierto? pero ahorita no, ahorita estaba bien, sino que estaba la cabeza al revés. No sé si tenés ¿Será una un cámara bug de o algo? portátil o una De cámara que se... portátil, Ah, portátil. bueno. Espere, profe, voy por mi teléfono a ver si pongo la cámara de momento. Dale. Creo que ya no, profe. No, nada, todavía no. Según yo ya me muestro acá. Ya me sale que está activa. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí, dale. Deja, comparto otra vez. Ya se ve la presentación. Sí, ahora sí. Listo. Esta es la historia de la computación. Este espacio mostraré los principales avances de su historia. Estoy acá. Bueno, estos son sus inicios. Como empezó todo, fue en el Ábaco, en el 2000 antes de Cristo. No, el Ábaco nomás se usaba para eh, operaciones básicas como suma, resta, división. Después estuvo la Piscalina en 1642 y esto ya como tal fue una calculadora mecánica, ya era capaz ella sola de sumar y restar. Después en- se creó la máquina analítica de Charles en 1837. Esta se considera la precursora de la computadora moderna. Esta máquina ya se podía programar con tarjetas perforadas para ejecutar instrucciones almacenadas. Esta de acá, de esta de acá abajo. Y esta es la tarjeta que usaba esa máquina, que era perforada. Ya, esta es
desde aquí ya es como la primera generación de las computadoras que va de 1940 a 1956 y empezamos con los tubos de vacío. Esos fueron las primeras computadoras usaron los tubos de vacío como la ENIAC. Esos, esos tubos de vacío procesaban datos, eran muy grandes, consumían mucha energía y generaban mucho calor y lo usaba la ENIAC, que fue desarrollada en 1946 por John Presberg y John Mauchi. No, no sé pronunciar bien esos nombres. Fue de las primeras computadoras electrónicas de propósito general. Esas computadoras ya usaban mucho espacio, eran salas, cuartos, ya que los tubos de vacío ocupaban mucho espacio. En la segunda generación de computadoras fue de 1956 a 1964, que aquí ya se reemplazaron los tubos de vacío por, por los transistores que eran más pequeños, to- que eran más pequeños que los tubos de vacío y más confiables. Aquí está como un poquito la evolución de cómo eran los transistores antes, que eran como más grandes y se fueron. Los creadores de los transistores fueron William, John y Walter, que son estos de acá. Fueron los padres de los transistores. En la tercera generación, que va de 1964 a 1971, ya están los circuitos integrados, que permitió la mayor miniaturización y eficiencia ya de las computadoras. Y empresas como IBM introdujeron modelos estandarizados como el IBM 360, que era como una computadora, Tomás, no tan grande ni ocupaba tanto de espacio como los tubos de vacío, que ocupaban muchas salas gigantes. Y la cuarta generación de las computadoras, que va de 1971 a 1981, ya se empiezan a ver los microprocesadores, que es como lo que tenemos ahorita. La mayor parte de lo que usamos trae un microprocesador. Permitió la creación de computadoras ya personales y visionarios como Steve Jobs introdujeron las primeras computadoras de uso masivo en 1976, y ya se ve como las computadoras personales que tenemos hoy en día, gracias a, a esos visionarios y principalmente de los microprocesadores. Y la quinta generación de computadoras, que va de 1981 hasta ahora, que ya se enfoca más en la inteligencia artificial y en la invención de fuentes de sistemas de computación cuántica. Que la computación cuántica, hasta donde yo tengo objetivo, esta sí ya no lo investigué, es conocimiento mío, ya no se basa como en unos y ceros, sino que podría ser un uno y podría ser un cero. No sé si el profesor tenga conocimiento de eso, pero es hasta donde yo tengo entendido, porque hemos que he visto algunos videos de eso, de ello antes. En conclusiones, la historia de la computación es un testimonio del ingenio humano, de constante búsqueda y eficiencia de la comodidad. Y lo que me faltó fueron las referencias. Listo, Andrés. ¿Te puedes devolver, por favor, al inventor del transistor? Transistor, aquí está. Bueno, pues realmente eso para un electrónico debe ser importante, ¿cierto? O sea, Sí, digamos, de hecho, parte de esa historia ya la conocía porque en una clase ya no las explicó, entonces ya yo tenía conocimiento básico de quiénes eran ellos. eso. Entonces, para todos, pues es bueno que empiecen como a guardar algunos nombres por cultura general, ¿cierto? Si ustedes les hablan de electrónica o de computación, deberán conocer un poquito
como algunos referentes, ¿cierto? Si yo le pregunto a un profesor de electrónica y no sé quién inventó el transistor, pues yo, pues yo digo, ay, Dios mío, no debe ser John Barden, William Shockley y Walter Brettain, ¿ya? Más o menos en el 48. Es un dato importante, hay unos datos interesantes de, por ejemplo, Tim Berners-Lee de la web. También están, pues, algunos como Alan Turing, pues, muchas personas, pero sí, bueno, estos del transistor son importantes. Listo, Andrés, muchas gracias. Ahora seguimos con David Betancourt. David. Hoy todo. Profe, ahí se ve. Todavía no sé la presentación. Ah, ¿ya se está viendo? Sí, ok. Esto? Bueno, mi nombre es Sebastián David Betancourt. Estoy cursando la automatización electrónica y esta es la historia de la computación. El resumen de la historia de la computación se remonta a la antigüedad, a 2600 antes de Cristo, donde todo comienza con un abaco, el cual es el que ayuda a unos cálculos rápidamente y a las primeras matemáticas. En el siglo XVII se desarrollan las primeras calculadoras mecánicas. En el siglo XIX, Charles Babbage diseñó la máquina analítica, el precursor de la computadora moderna. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante de la Segunda Guerra Mundial, Alan Turing desarrolla la teoría de la computación. En las décadas de 1960 y 1970 dieron avances como el uso de los transistores y los primeros nacimientos de los lenguajes de la programación que tenemos hoy en día. En los años 80 y 90, las microcomputadoras y el auge de Internet cambiaron a la accesibilidad de las computadoras. En el siglo XXI, las tecnologías como la computación en la nube, la inteligencia artificial y la computación cuántica. Aún se sigue transformando esto, ya que no sabemos a dónde puede parar el avance tecnológico de la sociedad. Aquí tenemos la línea del tiempo que se divide por los siglos y algunos años, diciéndonos lo que se vio más en ese año y su avance. En la antigüedad fue desde los primeros dispositivos para ayudar a los cálculos el abaco, con las primeras matemáticas. En 1917, en el siglo XVII y XVIII, en las épocas que surgen las primeras máquinas de cálculo mecánicas, uno son la páscula, la calculadora, más tarde un Gottfried desarrolla la calculadora de pasos. En el siglo XIX se da el gran avance de Charles Babbage, que nos da las máquinas analíticas, el primer concepto de una computadora programable, aunque nunca se completó, es considerado el precursor de la computadora moderna. En los principios del siglo XX se desarrollan las primeras máquinas electromecánicas. Durante la Segunda Guerra Mundial surgen avances importantes como la máquina de Turing de Alan
Turing. En la década de 1940 y 1950 se construyen las primeras computadoras electrónicas, la ENIAC de 1945 y la UNIVAC de 1951, que son unos objetos claves, son ejemplos claves que nos dicen esta época, en los que nos ayudan al avance de épocas futuras. Después, en la década de 1960 y 1970, se empiezan a utilizar transistores para reemplazar las válvulas de vacío, lo que permitió computadoras más rápidas y pequeñas. Aparecen los lenguajes de programación como el Fortran y el COBOL, y las primeras redes de la computadora, como lo que usted nos decía de los servidores se conectan a la red, comenzaron a salir unas primeras en esta época, en esta década. A finales del siglo XX y principios del siglo XXI fue el desarrollo del Internet y la computación en red transformando la sociedad. Las computadoras se volvieron aún más potentes, accesibles y aparecen los ordenadores portátiles, smartphones y otros dispositivos que amplían las aplicaciones de la computación. Ya en la edad moderna del 2000 en adelante, la computación en la nube se convierte en un pilar para el almacenamiento y procesamiento de datos tecnológicos, emergentes como la tecnología artificial, la realidad virtual y la computación cuántica. Comienzan a transformar la industria en tecnología y la sociedad en general, haciendo que podamos ya sentir como un chaleco que están programando en Samsung, o no recuerdo en cuál empresa, para sentir como más real lo que vemos en la tecnología. Las conclusiones son que ya hemos visto que desde la antigüedad hemos comenzado creciendo y avanzando con lo que hemos tenido en el pasado, uniéndolo a cosas del futuro, haciendo que nosotros podamos mejorar y crecer aún más. En la guerra mundial, como fue algo grave, pero algo que nos ayudó como a avanzar tecnológico para los lenguajes de programación y poder comunicarnos así a largas distancias en esta guerra que se dio. También gracias al desarrollo que hemos tenido de la tecnología, hemos podido mejorar el almacenamiento y lograr hacer que nuestros programas puedan tener aún más funciones de las que ya tenían desde un inicio. Y ya estas son las referencias de donde lo saqué. Sí, Sebastián, entonces, bueno, ahí te puedes devolver a la línea de tiempo un poquito. Listo, entonces más o menos lo que habíamos planteado, las décadas, para hacer un poco pues más, como un poquito de mnemotecnia. No es que sea exactamente del 40 al 50, pero es bueno la referencia. Igual del 60 al 70, del 70 al 80. Así como les dije los documentos. Está muy bien tu presentación. Listo. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Bueno, chicos, entonces, como les venía diciendo ya, pues yo creo que, pues para no hacer la clase muy larga, ya expusieron. Nos vemos el miércoles. Sí, no sé si tienen alguna pregunta. O todo está claro. Profe, todo está claro por este lado. Listo, muchachos. Entonces, para que ya tengan libre este día, entonces ya nos vemos el miércoles. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego. Contame. Yo tengo un inconveniente que es que la actividad no me dice que no me allegó a ella, entonces no me ha dejado montar los trabajos. Listo, pues ya mismo voy a mirar eso. Espérame. Ya mismo voy a mirar eso porque
como a veces hay actividades que tienen un problema y es que solo son para los estudiantes que están matriculados. Hay que configurarle para los que llegan nuevos, ¿sí? Todos los estudiantes actuales y futuros. Por favor, le volvés a dar y miramos y ya listo. Ahorita ya lo debes tener activada. Listo, entonces vuelvo a revisar para... Si algo me contás el miércoles, listo. Porque tenés que actualizar página y todo eso. Listo, profe. Ok, nos vemos el miércoles en el salón de clase. Muchas gracias, que estén muy bien.